Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo podcast del Fondo Socioambiental del Perú, un ambiente sonoro para informarte lo que debes saber acerca de los derechos de la naturaleza y los derechos comunitarios. Como recordamos, a comienzos de este año 2022, el Tribunal Constitucional desconoció la ley de consulta previa como derecho fundamental para los pueblos indígenas. Conversamos con Henry Carhuatocto, él es abogado especialista en derecho ambiental, para que nos explique sobre alcances y aspectos legales de los derechos de la naturaleza y los pueblos originarios. Henry, legalmente en el Perú, ¿la naturaleza es un ser vivo sujeto de derechos? No, no lo es porque nuestra Constitución regula al ambiente como un objeto. Es más, lo denomina recursos naturales. Incluso habla de su valoración económica ambiental. En buena cuenta, es considerada como un medio para la realización del hombre y su sociedad. ¿Y por qué esto es así? Porque tenemos una concepción europea occidental bajo la cual el hombre es el centro de interés y no tiene una relación horizontal o de interdependencia con la naturaleza, cosa que se ocurre en los pueblos originarios y que ha visto su consagración como derechos de naturaleza en Ecuador, Bolivia y la jurisprudencia colombiana. Bien, Henry, ¿qué se necesitaría o qué se necesita para que sea considerada como un ser vivo con derechos? Es una buena pregunta porque para ello lo primero es reconocer que la cuarta parte del Perú está compuesta por población indígena, que tiene una relación con la naturaleza de respeto, de consideración, y que la considera dentro de los entes con los que puede tener una relación con otro de tú a tú. Cuando se reconozca esta relación espiritual, cultural, religiosa que existe en materia ambiental y en materia constitucional, podremos aspirar a una consagración de derechos de naturaleza y a la naturaleza como sujeto de derecho. Mientras tanto, eso no va a ser posible. En tu carrera como abogado, Henry, ¿qué otras experiencias de países o regiones conoces que reconozcan los derechos de la naturaleza? Como hemos visto, tenemos el caso de Ecuador, Bolivia y Colombia, donde se reconoce a nivel judicial, a nivel constitucional, a la naturaleza como un ente independiente del hombre que tiene intereses propios y a la cual se debe proteger. Hacia el principio del derecho ambiental, en los años 70 del siglo pasado, también se había reconocido en Norteamérica la necesidad de darle subjetividad a los árboles, a los ríos, a los bosques, como mecanismo de protegerlos mejor y distinguirlos de los intereses egoístas y propios de los seres humanos. Lamentablemente, esta tendencia a darle subjetividad a los animales y a los elementos de naturaleza no ha prosperado. Entonces, Henry, ¿qué podrían o qué pueden hacer los grupos comunitarios o movimientos para que la naturaleza sea reconocida como un ser vivo con derechos? Pues compartirles su identidad étnica y cultural que tiene una mirada del mundo no antropocéntrica, sino ecosistémica, sino eh, donde la naturaleza es o el centro de atención o está de alguna manera absorbiendo a la sociedad humana en su seno o de alguna manera teniendo una relación de tú a tú con los diversos elementos como animales, plantas, atmósfera, tierra, etcétera. En el Perú esto es muy complicado porque se rechaza lo indígena, se rechaza lo originario.
No es casualidad que, por ejemplo, el cine andino, el cine selvático, no se vea en la televisión ni en los cines a nivel de Lima, ¿no? Que es donde se deciden la mayoría de cosas importantes del país. Sobre esta medida que hemos hablado al inicio, esta medida del Tribunal Constitucional, al desconocer la consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental, ¿a quién beneficiaría? Yo creo que no beneficia a nadie. Es un caso donde todos perdemos. Pierden los pueblos indígenas porque se les impone proyectos de inversión, pierde el gremio empresarial porque no van a poder desarrollar sus proyectos en medio de conflictos sociales, pierde el Estado porque empieza a carecer de legitimidad en sectores donde hay una alta vulnerabilidad de las poblaciones debido a las brechas que existen en cuanto a servicios públicos y desarrollo. Entonces creo que lamentablemente el país pierde con una sentencia que desconoce la jurisprudencia precedente del Tribunal Constitucional sobre el reconocimiento de la consulta previa como derecho constitucional. Y Henry también, denuncias tras denuncias, atentados contra atentados hacia las comunidades. ¿Qué hacer ante la impunidad y el archivo de múltiples denuncias, como el caso, por ejemplo, del defensor ambiental asesinado Edwin Chota, que él estuvo denunciando cerca de 12 años? Me parece que se debe tomar conciencia como sociedad sobre la necesidad de proteger a los defensores ambientales y sensibilizar a autoridades como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y en general a toda autoridad pública como sociedad civil para que todos hagamos una causa común en la defensa de estas poblaciones vulnerables donde están los defensores ambientales. Mientras eso no ocurra, difícilmente algo va a cambiar. Finalmente, Henry, algo que tú consideres importante o relevante en tu experiencia como jurista sobre este tema. Me parece fundamental decir que en el Perú debería haber un Estado que sea intercultural, lo cual implica que dentro de la estructura del Tribunal Constitucional existe una cuota indígena, compuesta por un representante de los pueblos afrodescendientes, de los pueblos andinos y de los pueblos amazónicos, propuestos por las organizaciones representativas ante el Congreso de la República, y de esta manera haya una mayor interculturalidad, de esta manera empiecen a reconocerse la naturaleza de derechos y empezamos a tener mecanismos de mitigación y adaptación de cambios climáticos mucho más cercanos a la realidad y no tan eh, eurocentristas, ¿no? Como hasta hoy día. Muchas gracias por la entrevista. Gracias también a ti, Henry, por la entrevista. Un podcast del Fondo Socioambiental del Perú. Producción y edición, Galia Galvez.